al Señor, es haciendo un recordatorio y una remembranza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo, como siervos del Señor, podemos nosotros traducir esa gratitud en acciones concretas que glorifiquen a Dios. Y en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, en los versículos 26 hasta el versículo 39, encontramos cómo la vida de una persona es transformada por la gracia del Señor, por el poder de Dios, y cómo en este pasaje tan conocido por muchos de nosotros podemos encontrar una forma de reflexionar, de traer a nuestro presente cómo el Señor ha obrado en el pasado y cómo el Señor sigue obrando poderosamente en nuestras vidas. Y el día de ayer estábamos, después de estar con el grupo de matrimonios, trabajando, compartiendo un tema tan importante como lo es cómo el esposo y la esposa deben llevarse y tratarse como matrimonio. Nos fuimos a cierto hogar de algún hermano y empezamos a platicar, a tomar un café, y de repente nos llamó la atención que el hermano puso un programa, una película allí, y me llamó la atención la vida de un matrimonio que vivía en el campo y se amaban mucho, y él tenía que salir en ese tiempo a trabajar y se iba 2, 3 meses a trabajar en el campo y ella se quedaba sola. Pero en uno de ese momento, él al regresar a lo lejos vio cómo a lo lejos había una gran bruma de humo, y pues se bajó del tren, se acercó hacia el lugar y pudo ver que había un gran incendio hacia la dirección de su hogar. Y por más que él trató de entrar, el fuego no le permitió llegar, y prácticamente en eso consistió todo el drama de aquella filmografía. Y me llamó la atención que estábamos en la expectativa, ¿no? ¿Cómo va a concluir? ¿Vivieron? ¿No vivieron? Y él estuvo hasta el final con la esperanza de que tanto su esposa como su pequeña hubieran salido de aquel incendio forestal. Y en una escena se encontraba él abrumado, triste, melancólico, y de repente en medio de la fogata le aparece un personaje en donde solamente se lo quedaba viendo, y él, alzando su mirada hacia ese personaje, le dijo: ¿por qué? ¿Por qué no pude ayudarlas? ¿Por qué me tuve que ir a trabajar? Y en una de esas la imagen desaparece y él se quedó con esa melancolía y tristeza muy profunda. Si algo así nos pega a la butaca, ¿no? Nos pega al asiento para ver en qué va a terminar. La historia no terminó muy bien. Murió su familia en ese incendio y él no pudo hacer absolutamente nada. Pero al final él entiende y logra entender que en su familia era parte del propósito de Dios, y él pudo morir lleno de días recordando en esa escena que probablemente su hija y su esposa habían sobrevivido a esa catástrofe. Vemos entonces la vida de una persona que probablemente su vida se encerró en la amargura, en la tristeza. Y sin embargo, nosotros al ver este cuadro en Lucas capítulo número 8, en el versículo número 39, donde se resume prácticamente todo lo que Lucas quiere decirnos y cómo nosotros podemos atraer a nuestro momento, a nuestro tiempo, esa reflexión que nos permita a nosotros traducir la obra de Dios en nosotros, en donde nos mantiene firmes esperando en su misericordia y en su gracia.
vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si nosotros reflexionamos en esta frase, en cómo el Señor obró en la vida de esta persona, y al mismo tiempo le dice a aquella persona, le comisiona y le da una misión de contar lo que Dios ha hecho en su vida, cómo la Biblia registra cuán grandes cosas ha hecho el Señor con aquellos a los cuales Él llamó desde tiempos inmemorables. Si nosotros le preguntáramos y tuviéramos la oportunidad de preguntarle a cada héroe de la fe que se narra en el capítulo 11 de Hebreos, me gustaría preguntarle qué es lo que Dios hizo en su vida. Si vemos a Abel, por ejemplo, si nosotros le preguntamos y le hacemos esa pregunta, ¿qué respondería Abel? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? Abel fue quitado, su hermano lo mató, lo asesinó. ¿Será que Abel se encerraría y nos respondería a cuál vida te refieres? Si Dios permitió, si Dios hizo que mi hermano me asesinara. Pero la Biblia dice que su sangre clama por justicia, ¿verdad? Y dice la Biblia que Abel ofreció el mejor sacrificio. Un corazón agradecido es un corazón que aguarda, que espera en el Señor, que cree en el Señor. Y aun cuando quizás en este culto de acción de gracias nosotros pudiéramos estar contentos, ¿verdad? Pudiéramos hacer memoria de las cosas que se realizaron en este año. Quizás posiblemente traduzcamos toda este año de trabajo en hubo cansancio, agotamiento, hubo discusión, hubo resentimiento, hubo algo que de algún modo me hizo titubear en la fe. Y Abel, si le preguntamos esto, la Biblia va a mostrar que él ofreció mayor sacrificio en el hecho de que creyó en el Señor y esa fe, dice la Biblia, le fue contado por justicia. Así que si algo ha hecho el Señor en nuestras vidas, es que en este pasaje el endemoniado gadareno, la historia no se centra en él, ni en el Antiguo Testamento contando y narrando todas las hazañas que algún héroe de la fe o algún siervo del Señor haya hecho en el nombre del Señor. No se destaca en ninguna página de las Escrituras lo grande y lo maravilloso que pudo haber llegado a ser ese siervo del Señor. Porque a fin de cuentas, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha preparado, todo lo que Dios ha diseñado, lo ha hecho para su propia gloria, y Dios no comparte su gloria con nadie en absoluto. Así que todo lo que nosotros hagamos, dice el apóstol Pablo, sea de hecho o de palabra, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, Dios no comparte nunca su gloria. Y que cuando nosotros hayamos concluido en este año la ardua labor de servicio, de trabajo, de fe, de esperanza, de testimonio, de ejemplo, a fin de cuentas tenemos que decirle: Señor, a ti sea la gloria. Por eso cuando miramos en este pasaje cómo el Señor obró de manera tan maravillosa en la vida de este hombre, cómo nace de este hombre la inquietud y el deseo de seguir al Señor cuando el Señor no se lo pidió. Como vemos en este pasaje que cuando este hombre se encontraba sentado, dice la Biblia, en pleno juicio cabal, estaba vestido y se encontraba escuchando la enseñanza de Jesús, que él le pidió, le dice la Biblia aquí, del hecho de seguirle, de ser su discípulo, y Jesús le dijo: no. Esto implica, amados hermanos,
que la gratitud nace por la única obra soberana y voluntaria del Señor, que hace posible que nosotros entendamos ese plan maravilloso que Él ha diseñado y ha preparado para que tú y yo le sirvamos con todo nuestro corazón. Por eso, al mirar este pasaje, vemos cómo el corazón de este hombre es transformado, cómo su mente es renovada, cómo sus fuerzas vuelven nuevamente a resurgir, porque la Biblia dice que este hombre estaba atado por una legión de demonios. Entonces, si este hombre recibió de parte del Señor Jesucristo, que lo sacó de su propia esclavitud, que estaba sometido a la voluntad de los demonios. No sé si este hombre era consciente de ello, pero al parecer estaba sometido por completo las 24 horas del día a toda voluntad de los demonios. Así que este hombre, según lo que describe la Biblia, que se cortaba y que vivía aislado y que vivía como un animal, era algo que el escritor, al describirlo, nosotros no nos imaginamos lo que pudo haber pasado con este hombre, y cómo a merced de los demonios, que no nada más era uno. Una legión podía estar compuesta por 50, por 100, por miles o 10,000. Y entonces dice la Biblia que nadie lo podía, ¿qué? Atar. Nadie podía lidiar con él, porque la Biblia dice que aún con las cadenas que le colocaban, dice que él las desmenuzaba. Y la Biblia dice, nadie lo podía dominar. Pero cuando Jesús de Nazaret entra y arriba a ese lugar, la Biblia dice que inmediatamente que el Señor llegó a esa región, vino ese hombre y se postró delante del Señor. Así que si algo nosotros podemos ver es como en el reconocimiento de la presencia de Jesús, reclamando lo que le pertenece, sin que Él lo haya convocado, los demonios tiemblan y tienen miedo de la presencia del Señor. Y entonces, sin ser convocados, conocen y perciben el poder de Dios y vienen y se sujetan a la voluntad del Señor y le piden permiso y tiemblan. Por eso, al ver esto, de cómo dice la Biblia que nadie lo podía dominar y Jesús se encuentra allí, el demonio se sujeta al poder del Señor y está allí postrado ante el Hijo del Dios Altísimo. Así que, amadas hermanos y hermanos, si la gratitud que surge de que Dios ha obrado con poder en nuestras vidas se va a mirar y se va a traducir en fidelidad a Dios, se va a traducir como adoración a Dios, se va a traducir como el deseo de seguirle, de amarle, de servirlo como Él merece, porque Él es digno de recibir toda gloria y todo honor de nuestra parte. De allí que la iglesia del Señor, el trabajo femenil debe seguir siendo impulsado por la obra soberana de Dios, que impulse nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestro enfoque en que Dios sea glorificado. Así que cada sociedad femenil, la unión femenil, la unión presbiterial de sociedades femeniles siempre debe de reflexionar en la obra poderosa del Señor, que sigue obrando para que nosotros demos testimonio de ese Dios vivo y verdadero. Ahora, si nosotros le preguntáramos al apóstol Pablo, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? Tú lees la carta a los Efesios y te darás cuenta que lo primero que hace el apóstol Pablo, después de bendecir el nombre del Señor y está glorificando a Dios, está adorando a Dios, es porque Él ha bendecido a todo su pueblo y le ha otorgado una identidad y le ha hecho su familia.
La iglesia le pertenece al Señor. De tal modo que todo ese obrar de Dios en la elección, en la predestinación, en la salvación, en la reconciliación, en la justificación, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Él nos va a decir las razones del por qué alabarle, porque es digno de recibir esa adoración de parte nuestra. Así que aunque simbólicamente se cierre el ciclo en este año, el trabajo y el servicio sigue. No se queda estancado. ¿O es que vamos a dejar de reunirnos? ¿O es que vamos a dejar de orar? ¿O es que vamos a dejar de darle gracias a Dios por sus bendiciones presentes? Entonces podemos nosotros analizar y ver y reflexionar al mismo tiempo que lo que está sucediendo en la vida de esta persona, donde es transformada, donde el Señor toma esa vida y la transforma y la lleva y la comisiona a que dé testimonio, es lo que el apóstol Pablo también está haciendo, porque ¿cómo fue alcanzado el apóstol Pablo? Por la gracia del Señor. Ahora, si nosotros le preguntáramos al Señor Jesús, ¿qué es lo que Dios, su Padre, hizo por él? Nos vamos a llevar un chasco. Porque estando Jesús en la cruz del Calvario, va a recordarnos una pregunta que nos hacemos cada Semana Santa, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchos de nosotros hemos sido golpeados. Muchos de nosotros hemos sido juzgados. Muchos de nosotros hemos sido menospreciados en el ministerio. Muchos de nosotros han recibido crítica, y no de la buena, crítica negativa. Se han burlado de nosotros porque no lo hacemos bien. Pero si algo nos muestra el Señor Jesús, qué es lo que su Padre hizo por él, podemos darnos cuenta que el Señor siempre, cuando tuvo la oportunidad, siempre fue a su Padre Celestial y siempre dio gracias a su Padre Celestial porque siempre le escuchaba. Pero en la cruz del Calvario hubo un gran silencio, ¿no? Esa pregunta que él hizo en su agonía era necesaria para nuestra salvación. Era necesaria para nuestra justificación. Era necesaria porque sin él, sin ese sacrificio, no hubiésemos nosotros obtenido salvación y vida eterna. Y por esa razón encontramos sentido, y como lo dice el escritor a los Hebreos cuando está meditando precisamente en ese acontecimiento tan grande que marcó la dirección del pueblo de Dios. Hebreos capítulo número 12. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Abrazó la cruz. Abrazó el oprobio y fue con gozo a la cruz. No desistió del plan de su Padre. Hizo exactamente lo que tenía que hacer para la gloria de su Padre, para la gloria de Dios. Y como resultado secundario fue para traernos nuevamente a su redil y estar en comunión con el Señor. Pero ¿sufrió el Señor en la cruz? ¿Le dolieron esos latigazos que recibió por lo que nosotros teníamos que pagar? Y él menospreció el oprobio. No importó su sufrimiento, su agonía, su vergüenza pública. Se mofaron y se burlaron.
Y tan solo nosotros recibimos cierta crítica, nos pasa lo del pavo, ¿no? Ya no quiero. Resistimos el sufrimiento, resistimos la prueba, resistimos la tentación. Y en vez de resistirla, nosotros decimos, ya no quiero seguir en este trabajo. Pero al mirar la cruz de Cristo, al mirar a Jesús en la cruz del Calvario, Él nos da un ejemplo supremo de lo que debe ser, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Él no se bajó de la cruz, fue porque Él estaba dispuesto a asumir nuestras cargas, nuestros pecados, para la gloria de su Padre. Y porque el nombre de su Padre tendría que ser vindicado, tenía que ser limpiado el nombre de Dios, porque se puso en duda si era Él merecedor de tal grandeza, de tal reconocimiento, de alabanza. Con que Dios, con que Job te sirve, ¿no? Con que Job te es fiel, pero quítaselo y verás si no te maldice en tu propia cara. Él no te sirve de balde, porque tú lo has coronado de favores, pero quítaselo y verás que va a surgir de su corazón la verdadera, lo que Él siente hacia ti. Pero al fin de cuentas, en toda la historia de la vida de Job, podemos nosotros mirar al final, ¿no? Dice Job, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Amadas hermanos y hermanos, necesitamos redoblar el esfuerzo y enfocar nuestra atención en que si Él, siendo un Dios glorioso y no desistió de ir a la cruz y menospreció el oprobio y fue con gozo a su sufrimiento, Él nos muestra que el ministerio se va a pagar un precio. Y ese precio muchas veces nosotros seremos puestos con el dedo ahí. Hablarán de nosotros, pero sin embargo el Señor Jesús lo puso de manifiesto al decirle a sus discípulos o al decirle a la gente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que tú podrás renunciar al hombre, decimos nosotros, pero le estás renunciando a aquel que te dio el ejemplo de resistencia, ¿no? Que te puso el ejemplo de soportarlo todo para la gloria de su Padre. Amas, sirves, eres fiel para la gloria del Señor. Y si examina nuestro corazón el Señor, como lo hizo David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, ¿no? Y ve si hay en mí, ¿no?, camino de perversidad. Y hay algo tan importante que nosotros tenemos que hacer en nuestra reflexión en este culto de acción de gracias. Nosotros tenemos que ponernos, al igual que David, en esa balanza del Señor para decir en qué hemos mejorado. Si hay algo que nosotros tenemos que apuntar no es solamente lo material, no es hemos obtenido estos bienes, hemos obtenido estos resultados económicos, sino más bien he crecido espiritualmente, he perdonado como el Señor me ha mandado a perdonar, a pasar por alto, a servirle con fidelidad, estar en comunión con el Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. El Señor no quiere cantidad, quiere calidad. Y si la adoración es entrega, nosotros tenemos que entregarlo todo por amor al Señor, porque Él entregó todo de sí para el bien nuestro. Y tenemos que ser recíprocos. En eso consiste la gratitud. La gratitud no solamente es un acto único y exclusivo de un momento o de un tiempo nada más. El Salmo 103 que hemos leído hace un momento, el salmista se está llamando a sí mismo a que nunca se olvide de ninguno de los favores y beneficios que ha recibido de parte del Señor. Y él mismo como que se esfuerza, él mismo se demanda, él mismo se está autoalentando para nunca olvidarse de aquellas bendiciones que ha recibido de parte del Señor. Entonces la gratitud nos lleva a la adoración.
Y la adoración nos mantiene en la expectativa de que algún día, en algún momento, estaremos con el Señor. Y estaremos allí postrados delante del Cordero, como lo describe el libro de Apocalipsis, que en aquel día el Cordero estará allí y todos aquellos reyes, todas aquellas naciones, dice la Escritura, se postrarán delante del Cordero y depositarán sus diademas, ¿no? Sus coronas las presentarán a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras llegamos allá, tenemos que estar ocupados, enfocados en servir cada día a nuestro Señor. Déjame seguirte, Señor. Y el Señor le dice, no, ve a los tuyos, ve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que la gratitud se vea. El Señor quiere hechos, no solamente quiere confesión o quiere palabras o quiere deseos el 31 de diciembre, porque no es nada más de momentos, es toda una vida la que se entrega, la que busca crecer en el conocimiento de Dios, que comparte, que ayuda, que mantiene despierta esa llama en su corazón y que cuando vienen las crisis, vienen los tropiezos, se detiene para orar, se detiene para reflexionar, pero apunta hacia el futuro. No se queda estancado, sino que busca y procura perfeccionarse delante del Señor para la gloria del Señor. Así que la gratitud la vamos a reflejar siempre, en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, en esta mañana podemos nosotros decir que la gratitud, lo que Dios hizo por nosotros, lo hizo por su gloria. Y nosotros, en respuesta a ese favor, sin merecerlo, debemos de rendirnos ante Él, porque lo merece, porque es nuestro Dios y porque ha estado siempre con nosotros. No te canses de adorar, no te canses de servir, no te canses de ser fiel. El que es justo, siga siendo justo todavía, pero no es válido que nosotros retrocedamos para atrás, porque en eso no vamos a agradar al Señor. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta reflexión tú nos hablas en cómo tus siervos lo hicieron en la antigüedad. Cómo Jesús es el ejemplo supremo de gratitud. Cómo Él mismo se entregó. Cómo Él mismo, Señor, soportó. Cómo Él mismo, Señor, nos modela el servicio y ministerio que hoy nosotros tenemos que imitar y seguir y enseñar a los que vienen detrás nuestro. Gracias por todo este tiempo, Señor, porque tu fidelidad siempre ha estado con nosotros. Tu presencia siempre nos acompaña a través de tu Santo Espíritu. Y hoy mostramos esa gratitud a través de este culto, Señor, pero en el momento en que salgamos de esta reunión, que podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre, en testimonio, en confesión, en el perdón, en el hecho de servir, de ser fieles, de santificarnos todos los días, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a tomar fuerzas, ayúdanos a reflexionar en tu palabra, que cuando el próximo año volvamos a iniciar el trabajo, Señor, vengamos con más fuerza, con más fe, con más fidelidad, con más santidad, para darte gloria y honra como tú mereces. Gracias por tu palabra. En tus manos nos encomendamos. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Ahora es el momento de las ofrendas.